Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar un poco de lo que decía Carl Jung acerca de los ovnis y todo el fenómeno de los UFOs y los platos voladores y todo ese tipo de cosas. Carl Jung escribió un libro que se llama, traducido al español sería Un mito moderno sobre las cosas que se ven en el cielo, que es de 1959, donde él habla del fenómeno ovni. Y esto a veces se malinterpretó y algunas personas es como que empezaron a sumar a Carl Jung a los personas conocidas que supuestamente creían en ovnis y que estaban, consideraban que el fenómeno de los ovnis y los extraterrestres era algo cierto. Carl Jung nunca dijo esto. Carl Jung analizó el fenómeno desde otro punto de vista como una simbología, ¿no? ¿Y qué dice, qué decía exactamente Carl Jung y su libro acerca de los ovnis? Carl Jung, para que entendamos, decía que nuestra psique tiene muchas partes, ¿no? Por decir así, y una de esas partes es como el lado racional de la psique, ¿no? Pero además tenemos otra parte que es el lado más intuitivo y racional, que tiene incluso una... Jung decía que la religión o la espiritualidad o la trascendencia es algo que está en la psique de todos los seres humanos. Por eso los seres humanos de alguna manera crean religiones, crean mitos, ¿no? Cuando Jung postula de alguna manera o descubre, podríamos decir, el concepto de inconsciente colectivo, lo que muestra es un poco esto, ¿no? Como que hay un montón de mitos y arquetipos que están vivos en la psique de toda la humanidad y que todos los seres humanos tienen acceso a eso, ¿no? Es decir, que la mente humana o la psique humana es muchísimo más rica que el lado racional. Ahora, ¿qué pasaba? Para fin de la Segunda Guerra Mundial, sería fin de los años 40, una buena parte, por lo menos de Occidente, la mayor parte de la gente había dejado de lado todas las ideas religiosas, es decir, lo que eran los viejos mitos y las viejas religiones, ya no tenían sentido para la persona común. Es decir, la persona quizás podía ir incluso a la iglesia o lo que fuera, como una especie de ritual social, pero ya no resonaban esas imágenes religiosas en la psique de la persona, ¿no? Con respecto de Dios, de los ángeles, de los espíritus, ya nadie creía en esas cosas, o la mayor parte de la gente en Occidente que era educada no creía en esas cosas. Entonces Jung lo que observa es, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba en un estado de paranoia por la era atómica y de repente estaba toda esta cuestión de que las grandes potencias tenían bombas atómicas y que ya se podía destruir el mundo, ¿no? Y que no sabíamos si íbamos a poder sobrevivir o no, o este tipo de cosas. Jung empieza a ver que la gente empieza a ver platos voladores, que ya se veían un poco de antes, esto no es nuevo, se empieza a ver luces en el cielo o objetos en el cielo. Entonces Jung pero se empiezan a ver masivamente, ¿no? Entonces Jung dice, acá hay una coincidencia que es muy interesante, porque la gente lo que está viendo es objetos redondos en el cielo, y los círculos son, Jung lo dijo siempre, es como el mandala, es el símbolo del self, del sí mismo, ¿no? Entonces esto no es casualidad. En una etapa muy oscura, en una etapa en la cual la gente no tiene a quién recurrir, es decir, la vida parece no tener sentido, empieza a ver como señales divinas de que hay algo que se está comunicando de alguna manera con nosotros y de que existe una trascendencia, ¿no? Lo que pasa es que esto es muy interesante. Normalmente este tipo de señales, si hubieran pasado en cualquier otro momento de la humanidad, las personas la hubieran interpretado como signos de los dioses o de un dios o de los espíritus o de una fuerza, espiritual superior que nos estaba guiando, ¿no? Los ángeles están bajando a la tierra para guiarnos a los hombres. Pero el ser humano moderno ya no cree en esas cosas, le parecen patrañas, ya no cree que bajen los ángeles o ese tipo de cosas. Entonces surgió una explicación que de alguna manera pasa a través de nuestro filtro racional, ¿no? Los que vienen, estos visitantes o estas luces que vemos en el cielo o estas señales que vemos en el cielo que nos envía el universo, en realidad son visitantes extraterrestres que tienen una tecnología que vive. Esto es gracias a la tecnología, son seres que viven en otros planetas y vienen a visitarnos porque nos quieren decir algo, porque saben que existimos y están
Incluso surge toda una cuestión de decir estos seres son más evolucionados, saben más de nosotros, nos están cuidando, es decir, ellos saben que existe como toda una federación planetaria, y como saben que desarrollamos la energía atómica, nos vienen bueno, de alguna manera prevenir para que no lo usemos en contra nuestro, que no entremos en una guerra nuclear, todo ese tipo de cosas. Y Jung dice, eso es básicamente el mismo rol que tenían las deidades en tiempos pasados, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ya no podemos creer en dioses y en espíritus, entonces nuestra psique de alguna manera produce un nuevo mito, que es el mito de los platos voladores, ¿no? Y quiero aclarar, porque Jung, una vez yo discutía esto hace muchos años, cuando empezaba Internet, había un foro de junguianos para discutir de los sueños, cosas junguianas, y cuando hablamos de los mitos, había algunas personas que decían, no llames mito a los platos voladores porque no son un mito, los platos voladores existen, decían algunas personas que creían literalmente en los platos voladores. Yo le decía, más allá de que exista o que no existan los platos voladores, sí podemos aceptar que hay una mitología. O sea, la gente, toda la cuestión de los platos voladores, bueno, la toca, y muchas personas hasta convirtieron es decir, tienen una actitud casi religiosa con respecto de los platos voladores o de los ovnis, ¿no? Es decir, como que hacen como peregrinaciones a lugares donde hay platos voladores, o supuestamente descendieron platos voladores o ovnis, y hay como ciertos lugares que se convierten en lugares como de contacto con estos seres superiores, ¿no? Y acá en la Argentina hay un lugar muy conocido que es una montaña que se llama el Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, en Argentina, donde supuestamente siempre hay avistamientos de ovnis, y hay toda una comunidad de gente que tiene como una cuestión de ir a peregrinar hacia el Uritorco y vivir cerca del Uritorco. Incluso se fueron a vivir ahí cerca, ¿no? Y yo he conocido gente, incluso artistas conocidos, que me dijeron, yo viví 2 o 3 años en el Uritorco, ¿no? O por ahí digamos, cerca de la montaña, íbamos todas las semanas al Uritorco, ¿no? Y hay un montón de leyendas con respecto al Uritorco. Aparecieron en un momento huellas de lo que supuestamente eran ovnis, ¿no? Y se dice que hay una ciudad subterránea, ¿no? Eso es muy interesante, que es como una ciudad que justamente vive abajo de la tierra, que la entrada de estos seres está a través del Uritorco. Y esto es súper relevante, porque no sé si lo notaron, pero en todas las religiones tradicionales, la montaña, justamente tradicionalmente, fue el punto de encuentro entre los hombres y la divinidad, ¿no? Es decir, el monte Olimpo era el lugar donde vivían los dioses griegos, ¿no? Entonces era arriba de un monte. En el Antiguo Testamento era el monte Sinaí, donde aparecía Yahvé o Jehová, que incluso es ahí donde sube Moisés y Dios le da los 10 mandamientos, ¿no? En la antigua China existía la versión de la montaña sagrada, ¿no? Que estaba consagrada a los dioses. Los que tiren el I Ching o conozcan algo el I Ching, hay algunas líneas, por ejemplo, creo, si no me equivoco, es la línea 6 del hexagrama 17, que dice la persona es presentada en el monte sagrado, y es como que se lo dedica a los dioses, ¿no? Que es una de las mejores líneas que uno le puede tocar, ¿no? Es decir, la montaña siempre de alguna manera ha sido un lugar sagrado donde uno se comunica con la divinidad, ¿no? Y es muy interesante, en los tiempos en los cuales racionalmente dejamos de creer en espíritus, dioses y todo ese tipo de cosas, las montañas son el punto en el cual nos comunicamos con los ovnis, ¿no? Con estos seres extraterrestres que pasan a ocupar arquetípicamente el lugar que antes se ocupaban los espíritus, los ángeles, los dioses, ¿no? Y el hecho de que exista, particularmente en este lugar, en el Uritorco, una leyenda de que hay una ciudad subterránea. Bueno, sabemos que lo subterráneo tiene que ver un poco con el inconsciente, ¿no? Y recordemos que el inframundo de Hades estaba por debajo de la tierra, ¿no? Que era el Hades, la tierra de los muertos, ¿no? Yo hice todo un montón de videos acerca de mitología griega y todo eso. Entonces es muy interesante, porque lo que observa Jung es que surge toda una mitología nueva en forma espontánea, ¿no?
Y esto, él dice, había una necesidad de una nueva mitología, porque ya las viejas mitologías, la mitología del cristianismo y de las religiones tradicionales no resonaban con una buena parte de la persona común, ¿no? Entonces, del inconsciente colectivo surge una nueva mitología, casi diría una nueva religión, ¿no? Pero no es exactamente una religión, porque no es que hay que adorar a estos seres, pero bueno, toda una cosmovisión de decir, bueno, no estamos solos en el universo, alguien nos está cuidando, ¿no? Hay un sentido, hay seres superiores que nos van a guiar, ¿no? Todo esto da un poco la... para Jung esto tenía muchísimo sentido, ¿no? Era la idea de que, bueno, lo que antes de alguna manera ese tipo de información se ponía en los dioses o en las deidades, ahora se ponen en supuestos seres extraterrestres que bajan, ¿no? En su libro acerca de las cosas que se ven en el cielo, Jung incluso comenta que muchas personas empezaron a soñar con ovnis, ¿no? Es decir, esta idea de que de repente la persona está como medio perdida y va de noche a un lugar como oscuro y ahí aparece como una luz circular, ¿no? El círculo como símbolo del self que baja con seres que le dicen para dónde tiene que ir. Todo eso tiene una analogía, digamos, trascendental o casi religiosa muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de la... de que aparecen los sueños. Estos son sueños arquetípicos acerca de recibir, digamos, guía por parte de lo que sería el self, ¿no? Una parte de la psique que sabe que de alguna manera para dónde tenemos que ir, ¿no? Por supuesto, Jung no se mete con la cuestión de si los ovnis son reales o no son reales, o si existen extraterrestres o no existen extraterrestres. Él dice, existan o no existan, la gente, es decir, funciona además como un mito, digamos, de la misma manera que funcionaron los antiguos mitos con respecto de los dioses y las deidades, ¿no? Es decir, la gente reacciona ante este fenómeno como una especie de... de la misma manera y creando un poco las mismas asociaciones y las mismas estructuras, como lo que decía de la montaña sagrada y eso que antes había tenido con las deidades. De hecho, hay un conocido programa, creo que está en History Channel, acerca de una serie de personas que intentan demostrar que en realidad las viejas deidades eran en realidad extraterrestres, ¿no? Jung dice un poco lo contrario. Jung lo que dice es los extraterrestres son deidades modernas, ¿no? Los supuestos extraterrestres. Hay que ver que todo el fenómeno de los ovnis se desarrolla en medio de una especie de paranoia colectiva, ¿no? Es decir, cuando surge a finales de los años 40, a principios de los años 50, el mundo estaba con esta cuestión de que había surgido la Guerra Fría, que existía la bomba atómica, podríamos ser aniquilados en cualquier momento, ¿no? Y había una desesperación muy grande porque justamente... por primera vez de alguna manera en la historia de la humanidad no podíamos masivamente refugiarnos en ideas religiosas, decir, bueno, Dios nos va a cuidar, o hay un Dios que nos va a cuidar, o si nos morimos por lo menos vamos a ir al cielo. Es decir, la mayor parte de la gente, o una buena parte de la gente en Occidente ya no creía este tipo de cosas, ya parecían patrañas, ¿no? Y entonces surge una nueva de esa necesidad de darle sentido a la vida, que esto es un poco la imaginación mitopoética de Jung, que Jung dice básicamente esto, dice, sí, la razón está muy bien, pero lo que nos sostiene en la vida es la imaginación mitopoética, es lo que nos da un sentido para vivir. Si no tenemos ese sentido, la razón no nos sirve para nada, nos sirve para crear, sí, aparatos más modernos, pero vamos a vivir una vida de desesperación, que es lo que pasó básicamente una buena parte del siglo XX, ¿no? Pero al mismo tiempo, los mitos que tengamos, no podemos volver a los mitos que teníamos hace 2000 años, porque la gente de hace 2000 años pensaba de forma diferente. Hace 2000 años podríamos decir a una persona, existe un Dios cósmico, ese Dios tuvo un hijo, y ese hijo vino a caminar por la tierra, y lo crucificaron y nos salvó a todos. Bueno, la gente se creía literalmente eso. Probablemente hoy una buena parte de la gente no crea literalmente, lo crea, digamos, vaya a la iglesia y diga sí, pero no lo crea, no lo toque. Pero sí la idea de que, bueno, no, hay seres extraterrestres que tienen tecnología espacial como la que tenemos nosotros, pero más desarrollada. Bueno, eso es más creíble para nuestra razón, ¿no? Joseph Campbell decía que incluso uno de los mitos modernos más fuertes es toda la saga Star Wars, ¿no? Es decir, toda la idea de... Es decir, Star Wars o la Guerra de las Galaxias, todo ese universo funciona tan bien porque está lleno de arquetipos mitológicos, ¿no? El padre malvado, el héroe, ¿no?
la mujer que tiene que ser salvada, todo eso son arquetipos, ¿no? El maestro, Obi-Wan Kenobi, Yoda, ¿no? Todo eso tiene que ver con el mito del héroe, ¿no? Y justamente, ¿por qué funciona Star Wars? Porque está en el espacio, tiene que ver con naves espaciales, tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Y, digamos, antes quizás ese mito tenía que ver más con la guerra de Troya, ¿no? Es decir, esos arquetipos funcionaban en otro entorno, ¿no? Pero ahora necesitamos un entorno que sea más científico, más tecnológico, más con computadoras, ¿no? Porque esa es nuestra vida ahora. Así que bueno, para hacer un resumen de Jung y los ovnis, podemos decir que para Jung era un fenómeno, el fenómeno de los ovnis era un fenómeno psíquico colectivo, ¿no? Es decir, un fenómeno psicológico que reflejaba los estados internos de la persona, de que en un momento de tensión empiezan a surgir, digamos, imágenes arquetípicas de la psique colectiva, ¿no? Y que todo el mundo empieza a ver luces en el cielo. Los ovnis empiezan a ser un símbolo arquetípico porque son redondos, la mayoría, que son como mandalas, ¿no? Un arquetipo que significa la totalidad del self, la integridad, ¿no? La totalidad de la psique, ¿no? Todo esto tiene que ver con justamente con una manera de compensar la desesperación que había durante los años de Guerra Fría y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, que había habido una tremenda muerte, ¿no? Y nada, digamos, todo parecía indicar que eso podía ocurrir de vuelta en cualquier momento, ¿no? De nuevo en cualquier momento. Y bueno, Jung no de alguna manera no niega que puedan existir realmente ovnis o seres extraterrestres. Lo que a él le importa es que funcionaban como una especie de nuevo mito colectivo, es decir, cómo el fenómeno ovni se expresaba a través de, digamos, surgía como de la misma manera que habían surgido los mitos en otras eras, ¿no? En la psique del ser humano. Así que bueno, amigos, este es el video acerca de Jung y los ovnis. Espero que les haya interesado y bueno, no sé si se consigue, está el libro anda por ahí dando vueltas, un PDF de Jung, del libro de Jung que se llama Sobre las cosas que se ven en el cielo. Búsquenlo o compren el libro, no sé si se consigue legalmente. Pero bueno, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les pido por favor que si les gustó me den un me gusta y bueno, les sugiero que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, toquen la campanita y todas esas cosas y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.